Hola, bienvenidos a la transmisión del día de hoy. Estoy súper feliz de estar acá después de tanto tiempo tratando de retomar el tema de las transmisiones con ustedes. Bienvenidos. Un saludo a todas las personas que se están conectando. Ya tenemos por acá al doctor Juan Carlos Rojas conectado. Juan Carlos, por favor, envíame la solicitud para compartir la transmisión contigo y que las personas te puedan ver. Bueno, bienvenidos. Ahí vamos esperando que las personas se vayan conectando mientras el doctor Juan Carlos nos envía la solicitud para transmitir. Hola, hola a todos. Por ahí veo a Jorge. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Abiaur, Javid Ovalea. Bueno, ahí van conectándose todos. Bienvenidos. Doc Juan Carlos, ahí en la parte de abajo de la transmisión hay dos caritas. No sé si ya te diste cuenta, hay dos caritas. Coloca clic ahí y yo te acepto la solicitud, porfa. Si estás de pronto buscando dónde realizar la solicitud para compartir la transmisión, son las dos caritas que están en la parte de abajo. Mientras yo estoy aquí, eso, muy bien, aquí estamos. Acá las personas que se van conectando para que tratemos el tema de la transmisión de hoy. Recuerden que es emoción, nutrición y estados de ánimo, ¿no? Cómo se conecta la alimentación con la parte de las emociones y la psicología, ¿no? Muchas veces creemos que no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero resulta que están totalmente conectadas. Juan Carlos, ya te acepté la solicitud para compartir la pantalla. No sé qué pasó. Si la cancelaste, envíamela por favor nuevamente. Bueno, como les decía, el tema es nutrición y estados de ánimo, ¿no? Vamos a ver cómo se conectan las emociones con la alimentación. No solamente el hecho de que sea que cuando estás triste te alimentes mal, sino en sentido inverso también, cómo determinados alimentos pueden cambiar tu estado de ánimo, pueden afectar la manera en la que realizas o en la que reaccionas ante el mundo. Incluso si nos vamos un poquito más allá, en la manera como tomas decisiones. Los alimentos son muy importantes. Don Juan Carlos, porfa, envíame nuevamente la solicitud donde están las dos caritas. Ok, aquí me llegó, te lo voy a aceptar. No vayas a cancelar porque ya ahí te está conectando. Perfecto, ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, Yanita, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. Sí, así es. Veo que estaba con un poquito de problemas para conectarte. Sí, claro, me tocó hacer el cambio de cuenta a la personal para poder unirme porque no sé qué pasaba. ¿Cómo te ha ido? Y bueno, súper aquí con las personas que ya están conectadas, afortunadamente. Súper interesadas, yo sé en el tema que vamos a tratar que tiene que ver con alimentación y estados de ánimo, ¿cierto? Sí, es un tema muy importante y sobre todo que nosotros no llegamos a dimensionar cuánto pueden influir nuestras emociones en lo que nosotros comemos y sobre todo en el efecto que causa a nuestros cuerpos y a nuestras vidas. Exactamente, y esa es la parte de la que tú nos vas a hablar un poco, cómo las emociones influyen en nuestras decisiones alimentarias y yo también voy a hacer énfasis en el sentido contrario, cómo los alimentos o de determinados alimentos pueden también generarte ciertas emociones, ¿sí? Claro. Entonces, vamos a empezar por tu parte. Quiero que empecemos como a introducirnos en ese tema de las emociones y las decisiones alimentarias. Entonces, desde tu experiencia, cuéntanos cómo está conectado una cosa con la otra. Bueno, imagínate que es importante para ti.
todos de pronto los que están aquí viéndonos se contextualizan, es necesario primero definir qué es una emoción. Nosotros tenemos la percepción de que una emoción es algo, una reacción que nosotros tenemos y que en algún momento suele ser menos duradera que un sentimiento, pero resulta que va mucho más allá de lo que nosotros experimentamos y es una reacción psicofisiológica que aparece como un modo de adaptación a cualquier estímulo que nosotros recibimos del contexto. Ya te podrás imaginar qué pasa cuando tú estás molesto o estás ansioso y vas a comer algo o intentas comer algo. Exactamente, entonces para aterrizarle el concepto a las personas, Juan Carlos, las emociones no son solamente el sentimiento que tienes en el momento ante determinada situación, sino que se traducen en cambios orgánicos. Eso es lo que nos quieres decir, ¿cierto? Se Claro que traducen una sí. serie de cambios químicos en el cuerpo que duran mucho más allá del momento preciso en el que tuviste la emoción. Tienen consecuencias, digamos, posteriores. Claro, claro que sí. De hecho, a pesar de que son menos duraderas que los sentimientos, duran un poco menos, eh, si nosotros no tenemos un manejo adecuado de estas emociones, pues es lo que tú decías, van a durar mucho tiempo y aparte de eso va a influir no solamente en la ingesta de alimentos, sino en todo lo que nosotros hagamos en ese momento. Ok, bueno Juan Carlos, a mí desde mi experiencia personal, cuando enfoco mucho la consulta, especialmente así, tratando de hacer coaching con los pacientes para ayudarlos a mejorar su salud, hay muchos pacientes que consultan inicialmente porque quieren bajar de peso, ¿no? Porque tienen, ellos lo Ajá, llaman ansiedad por comer, quieren claro. pastillas para solucionar el tema de la ansiedad por comer, pero cuando empieza uno a hablar con este paciente, se da cuenta que este paciente tiene una cantidad de duelos no resueltos o que tiene, por ejemplo, la autoestima baja. Entonces, tratemos de explicarle a las personas que nos están viendo cómo muchas veces esa sensación de ansiedad por comer de forma compulsiva es simplemente que esa persona no ha solucionado quizás un duelo de una ruptura amorosa o el fallecimiento de un familiar muchos años atrás, o por ejemplo el hecho de que la persona tenga autoestima baja, ¿no? ¿Cómo afecta eso a sus decisiones alimentarias y hace que esa persona coma de manera compulsiva y termine metida en un tema de obesidad o de conceptos errados acerca de su cuerpo, etcétera? Bueno, fíjate que todo lo que nosotros experimentamos desde un duelo hasta la ruptura de una relación, que en este caso también se elabora un duelo, eh, tiene una repercusión en nosotros físico, química también, ¿sí? Y obviamente está el componente emocional, pero también está el componente físico. Entonces, cuando nosotros no somos capaces de transitar por las emociones y no le damos un buen manejo a las emociones que nos generó o que nos genera esta ruptura o este duelo, fallamos en nuestro proceso de percepción, es decir, tenemos una alteración de la percepción y falla toda la percepción, o sea, en este caso el paciente al que tú te refieres tiene una alteración de la percepción de todo lo que lo rodea, no solamente de cómo se ve a sí mismo, sino de cómo ingiere los alimentos, de qué manera. Entonces es cuando comienza a buscar de alguna manera alimentos que entre comillas o para él son sanos para intentar mitigar el dolor que le genera algo. Ejemplo, cuando las personas están tristes, en algunos casos, y me imagino que lo habrás escuchado mucho en consultas, no, es que yo para cuando estoy triste consumo mucho chocolate, Ujú. consumo mucho chocolate y consumo mucho helado Sí, porque esto es lo que va a ayudar a prevenir la depresión. es muy común los dulces, ¿no? Que Es las como los personas dulces. consuman dulces. Exactamente. Lo mismo cuando tú estás ansioso. Yo estoy ansioso, entonces para poder mantenerme y no cansarme, consumo mucho café o consumo Coca-Cola o consumo algún otro tipo de bebida estimulante. En estos casos, pues las bebidas energizantes que todos conocemos y que todos vemos en la calle. Entonces, es ahí cuando se altera la percepción del paciente producto del duelo o de la condición en la que se encuentra en ese momento.
Emocional, exacto. O sea, podríamos decir que las personas que tienen este tipo de problemas, que gestionan sus emociones a través de decisiones alimentarias o a través de la alimentación, es porque carecen de recursos para gestionar esas emociones, Claro, ¿cierto? Recursos claro, no hay, alternativos para gestionar las emociones. Ujú. claro, no hay una capacidad de afrontamiento. Y si la hay una muy poca capacidad de afrontamiento. Y de hecho en estos pacientes, desde el área de psicología, es muy importante comenzar a trabajar las estrategias de afrontamiento, que son las que les van a permitir a ellos poder resolver de una manera sana eh, todo lo que están viviendo, sea duelo, sea ruptura de relación, sea depresión, ansiedad. Y después de ese punto, o después de haber resuelto esto, es que comienza todo el proceso contigo, todo el proceso con el médico o con la Exacto. persona que esté encargada de los hábitos alimenticios. Cuéntame, Juan Carlos, ¿qué tan frecuente es que las personas que comen de manera compulsiva, que toman malas decisiones alimentarias, por ejemplo, saben que la gaseosa es mala, pero igual se la toman porque, como te digo, porque les genera una sensación de bienestar o de placer en el momento, o las personas, bueno, en general que refugian se refugian en la alimentación para sentir un poco de alivio y bienestar? ¿Qué tan frecuente es que esta conducta la tomen personas sin saber que tienen un problema de gestión de emociones, sin saber que el origen de esa ansiedad por los alimentos es realmente una emoción, un duelo y toda esta cuestión? ¿Qué tan frecuente es? Bueno, es muy frecuente, sobre todo porque las personas que optan por adquirir estas malas conductas en cuanto a alimentación, dejan de un lado toda la parte emocional, todo, y lo que hacen es que se saltan estos pasos o estas etapas que se viven en el proceso de duelo, cuando nos referimos a duelo, o simple y sencillamente intentamos reprimir todas las emociones que nos causa la condición o el mismo contexto o el estímulo que tuvimos. Entonces, al reprimir todas estas emociones, la persona pues simple y sencillamente se enfoca en comer, en comer, en comer, sin ser consciente de que está canalizando el dolor a través de la ingesta de alimentos. Exactamente. Bueno, me alegra mucho que hayamos llegado a ese punto porque de hecho esa es la razón por la cual yo tengo muchos pacientes que decido no atender, no hacerles el proceso o no continuar el proceso de mejora de hábitos alimentarios, o incluso me ha sucedido que son pacientes con los que arranco eh, a gestionar un poquito el tema de manejo de emociones, pero se me van en el momento en que tienen que enfrentar este tipo de duelo Claro, y en el momento en que se ven en esa obligación de desarrollar recursos emocionales para no canalizarlos a través de la alimentación. Eso es muy claro, importante que las personas que nos están escuchando lo aprendan y lo entiendan. La mejor dieta empieza en las emociones. Ese es el trabajo por el cual yo arranco con mis pacientes, la parte emocional y mental en un proceso en el cual tú estás tratando de cambiar tu estilo de vida, estás tratando de construir salud, estás tratando de crear un estilo de vida saludable alrededor de la alimentación, tiene que empezar por las emociones. Si una dieta arranca simplemente por la parte alimentaria y no tiene en cuenta las emociones del paciente, esa es una dieta que está totalmente ¿cómo te digo? En unos 2 o 3 meses puede que el paciente tenga un resultado, baje de peso, pero eso va a ser un fracaso. El paciente va a volver a engordar, va a volver a comer mal. En el momento en que vuelva a enfrentarse a una situación estresante y necesite sacar los recursos que no tiene, la dieta va a fracasar. Entonces, la mejor dieta empieza en la mente, en las emociones. Muchos pacientes entran con el afán y me llaman y me dicen, no, yo quiero ya que me atiendas para alimentarme bien, para cambiar mis hábitos. Y yo les digo no. Cuando me doy cuenta, les digo no. Todavía no vamos a llegar a esa parte. Tú tienes un problema emocional y hay que resolverlo. Porque si no lo resolvemos, no voy a poder realizar el trabajo contigo. Es claro, como la situación que sucede con los cirujanos plásticos, para darles un ejemplo para que comprendan mejor. El paciente va donde el cirujano, la paciente va donde el cirujano y le dice, no, es que yo quiero operarme, quiero tener los senos más grandes, la cintura pequeña, las caderas y esto. Y un cirujano que sepa de medicina le va a decir, vamos primero a hacerte una evaluación con psicología, ¿sí? claro, Porque una paciente que toma la decisión de operarse
para gestionar emociones, duelos y autoestima baja a través del resultado de la cirugía es una paciente de alto riesgo, porque es una paciente que cuando la operes se va a seguir viendo mal y va a seguir estando inconforme con el resultado y va a volver a solicitar una cirugía y va a volver a solicitar una cirugía. Y todos sabemos que mientras más cirugía se haga una persona, más alto riesgo de padecer una complicación seria como consecuencia de una cirugía. Entonces, esos son pacientes que tienen una cuestión acá, que es dismorfia corporal y toda esta cuestión. Ellos no se van a ver nunca perfectos, nunca van a estar satisfechos porque el problema está aquí, ¿sí? Entonces, el cirujano, ¿qué hace? Le dice, bueno, vamos a asegurarnos que esa parte esté bien y cuando estemos seguros de que esa parte esté bien, te hacemos la cirugía. E incluso conozco muchos cirujanos responsables, cirujanos plásticos responsables que le dicen a la paciente, lo lamento mucho, pero no te voy a operar. Y simplemente dicen así porque son conscientes del riesgo, ¿sí? Con la alimentación, desafortunadamente hemos sido muy irresponsables, Juan Carlos, a lo largo de todo este tiempo, porque hemos manejado una cantidad de pacientes desde el punto de vista nutricional sin tener en cuenta la parte de la gestión de emociones. La psicología, sobre todo en Latinoamérica, está relegada a un segundo lugar. La gente lo ve como un estigma, que el que va al psicólogo es el loco, y realmente no es así. La parte mental es sumamente importante y en un proceso de cambio de alimentación aún más. Entonces, me alegra mucho que hayamos podido llegar a este punto de la conversación que creo que le va a quedar mucho a las personas. Bueno, Juan Carlos, desde tu experiencia en cuanto a la parte de obesidad, sabemos que hay muchas cosas que nos hablan acerca de que la obesidad tiene un origen o está muy relacionada con la parte psicológica. Hoy en día lo sabemos más que antes. Antes simplemente decíamos era un problema de la comida, pero hoy muchos estudios nos demuestran que la obesidad está muy relacionada, muchísimo, más que con la alimentación, con la parte psicológica del paciente. ¿Qué nos puedes hablar de ese aspecto? Bueno, lo que ocurre en los casos de obesidad o sobrepeso es que también hay una mala gestión de las emociones en la mayoría de los casos. Cuando el paciente no logra gestionar de manera adecuada las emociones, no logra transitar por ellas, porque se habla de un tránsito que el paciente debe hacer por cada una de sus emociones, interpreta de manera inadecuada esto que le está pasando o las emociones negativas, y esto hace que de alguna manera uno esté insatisfecho con su cuerpo, ¿sí? Que es donde lo que tú hablabas ahorita, y dos, opte por adquirir una serie de hábitos alimenticios que de alguna manera van a ser perjudiciales para él, ¿sí? Aparte de esto, se habla de que, hay evidencia científica que sugiere que la mayoría de los pacientes con obesidad son pacientes que de alguna manera tienen un componente depresivo muy grande, ¿sí? Entonces son pacientes que por lo general, tienen una situación pasada sin resolver, han sido víctimas de violencia, víctimas de abusos sexuales, han sido maltratados en casa, por decir, son víctimas de bullying. Eso crea en ellos un esquema negativo, una mala percepción de lo que son ellos como seres humanos, y lo que hacen es que comienzan a canalizar todo este dolor a través de la alimentación excesiva. Obviamente debe haber una predisposición genética al sobrepeso, a la obesidad, para que se pueda producir por sí sola exactamente. Entonces, sí, por sí sola no se va a producir, y obviamente el componente psicológico, el componente psíquico no lo es todo. Entonces, en las personas con obesidad tenemos este gran problema. Aparte de que hay una dismorfia corporal de alguna manera, hay una mala percepción, una alteración de la percepción de sí mismo. Tenemos ese componente muy, muy escondido que los pacientes no logran sacar y se les hace muy difícil sacarlo. Sí, sobre todo también, Juan Carlos, porque mucho de este esquema mental del paciente o de esta estructura mental viene incluso desde que el paciente es un niño. Muchas veces los conceptos, no solamente de nuestro cuerpo, sino de la alimentación, vienen desde que estamos muy pequeños. Y el tema del coaching es tan chévere y es tan apasionante porque trata de hacerte
entender a ti por tu cuenta de que llega un momento en el que tienes que romper todos esos esquemas mentales y empezar a construir unos nuevos. Les doy un ejemplo a las personas que están conectadas, los que tienen hijos, por ejemplo. Se ve mucho de pronto como en las familias también, que en algún momento de la niñez la persona experimentaron muchos tiempos de escasez, por ejemplo, económico en la familia, y esta frase de te lo tienes que comer todo, ¿cierto? Que le dicen al niño, te lo tienes que comer todo, no puedes dejar nada en el plato. Son cositas que de pronto uno por la cultura las ve como algo sin mayor importancia, de pronto hasta pensamos que estamos haciéndole bien al niño, diciéndole te lo tienes que comer todo, no puedes dejar nada en el plato, pero resulta que muchos trastornos de la alimentación, que es donde la parte psicológica está muy, muy conectada, se relacionan con este tipo de frases que van generando en la persona esas ideas que están ahí, que a medida que la persona crece, pues sí, ya ella quedó con eso de que se lo tiene que comer todo, y así sea que haya pasado el umbral de la sensación de satisfacción, la persona termina comiendo más de lo que a su cuerpo debería satisfacer, ¿cierto? Claro, claro. Eso que tú estás hablando se llama introyección. Le introyectan a los niños desde muy pequeños de que se ven muy bien gorditos, te ves muy bien gordito, tienes que seguir comiendo porque si no comes vas a ser un flaco y vas a ser desnutrido y te van a molestar. Entonces, claro, lo que hacen es que comienzan a introyectar en el aparato psíquico del niño, que entre otras cosas está en formación a esa edad, todas estas ideas y todas estas creencias irracionales que se tienen alrededor de estas cosas, esos estereotipos y todas estas cosas. Entonces, come, 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 y pues claro, el niño crece con esa percepción o con esa falsa percepción de lo que, o ese falso concepto de lo que es la alimentación sana y de lo que son los buenos hábitos alimenticios. Y pues claro, y aquí en Colombia lo vemos mucho, y en Latinoamérica también, entonces, a estar más gordo, o sea, a estar en sobrepeso, más salud, entre comillas. De hecho, toda esta cuestión de los hábitos alimenticios y de la modificación de la conducta alimentaria es relativamente nueva. Sí, Juan Carlos. Y respecto a eso hay algo que a mí me llama mucho la atención y que es algo que yo he tratado de cultivar mucho con mi hijo, y es que el tema de que las personas son incapaces de reconocer cuando su cuerpo está satisfecho. O sea, la única manera de que las personas sepan que están llenas es ver el plato limpio. Es la única forma. De resto no saben cuándo su cuerpo realmente llegó a su tope. Entonces, eso es muy importante y eso se cultiva desde niño. Cuando tu hijo te diga, estoy lleno, créele. Así sea que no se haya comido el plato completo, enséñale que la única persona que puede reconocer en su cuerpo si está satisfecho es él, no es nadie más. Nadie más le puede decir si comió suficiente o no. Lo que sucede también es que muchas veces las mamás somos educadas precisamente en ese tema de que si el niño no se come el plato completo no ha comido bien, desconocemos mucho acerca de las necesidades nutricionales de un niño, de cómo un niño en ciertas etapas pierde el apetito porque es parte del desarrollo biológico del niño, y nos angustiamos mucho, y en esa angustia tratar de obligar al niño a comer, estamos generando todos estos trastornos alimentarios que tienen las personas hoy en día, adultas, ¿no? Que ya llega un momento en que están desesperadas buscando gente que les ayude a resolver su problema de alimentación, ¿cierto? Claro. Bueno, En estos entonces, casos es muy importante, qué pena, en estos casos es muy importante saber llevar toda la conducta alimentaria del niño ojo, no reforzarla, pero tampoco agredirlo, por decirlo de alguna manera, porque, ojo, es ahí cuando se producen estos bajones de autoestima, que entre otras cosas afectan mucho, no solamente al niño, sino al adulto, ese niño que crece con ese problema de autoestima, y es uno de los motivos por los cuales los tratamientos de pronto de cambio de hábitos deben ir más enfocados, como tú lo dijiste en algún momento, hacia la gestión y hacia la regulación emocional primero que todo, porque pues, obviamente el niño cómo hace la resolución de estos conflictos internos creados
por el ataque de un familiar. De hecho, cuando hablamos de cuadrar, de hacer el live, de tener este tema como tema central, valga la redundancia, yo leía una investigación y decía, cuando tu hijo está en sobrepeso, no le digas estás gordo, y de alguna manera pues no lo hacen con malas intenciones, pero no le digas estás gordo, estás gordo, estás gordo, O porque está lo vas a flaco, causar, que es el otro o extremo que estás muy tampoco está flaco. bien. Exactamente, porque es ahí donde se desarrollan las conductas, los trastornos de conducta alimentaria, y es ahí cuando el chico se vuelve anoréxico, bulímico, o entra en un síndrome metabólico un poco más severo, el que tiene. Así es. Exactamente, es muy, muy interesante esa parte, entonces sí que les quede a las personas que están por ahí conectaditas que el tema y los problemas de alimentación que tenemos hoy en día, eh, muchos se originan en la infancia, entonces hay que empezar a cambiar la manera como nosotros le transmitimos a los niños los alimentos. El momento de la comida, cómo es, dónde se hace, qué emociones hay alrededor, porque ese niño también que la mamá pelea todo el tiempo para que coma, come, te pego esto, lo otro, ahí está generando un problema con la alimentación. ¿Sí es así? Sí, claro, la está satanizando. Exacto. Está satanizando la hora del almuerzo, la hora del desayuno, incluso el mismo plato de comida, y es ahí cuando los niños dicen, no voy a comer así, hagan lo que hagan, y son los adolescentes, y son las adolescentes, entre otras cosas, porque son más comunes los trastornos de conducta alimentaria en las mujeres que en los hombres. De alguna manera, hay más prevalencia. Entonces es cuando estas adolescentes crecen con ese esquema de que para qué voy a comer. O van y se Sí. encierran a un cuarto a comer. Sí, exacto. Y bueno, no necesariamente tiene que ser que la persona caiga como tal en un trastorno con todos sus criterios diagnósticos, sino que hacen este tipo de problemas en lo que la persona realmente no come bien y no encuentra la manera de solucionar su problema de alimentación. ¿Por qué? Porque trae todos esos conceptos de la infancia, ¿cierto? Esa parte me Claro. parece súper importante. Me gustaría hacer una pausa contigo para ver si de pronto alguien quiere hacer alguna pregunta en el momento acerca de lo que estamos Claro. hablando. Pueden dejárnoslas aquí escritas, que vamos a aprovechar que está el doctor Juan Carlos aquí para irlas respondiendo. Estamos hablando acerca de cómo se relacionan las emociones y la parte de psicología con la alimentación, con las malas decisiones alimentarias, cómo el hecho de que una persona haga dietas y haga dietas y haga dietas y no le funcione o le funcionen por un poquito tiempo, puede estarnos indicando que lo que hay que resolver en esa persona primero son la parte de gestiones de emociones, ¿sí? Bueno, Juan Carlos, ¿qué recomendaciones le podemos dar a las personas que están aquí? Sabemos que este tipo de trastornos muchas veces la persona no los hace conscientes, es decir, ella va y busca, quiero bajar de peso, quiero verme bien, dame otra dieta, esta nutricionista me hizo una dieta y no me sirvió, dame otra. ¿Cómo una persona en ese estado que no está siendo consciente que su problema realmente está en las emociones puede de pronto darse cuenta? Bueno, en estos casos es importante que el profesional a cargo del caso tome la decisión de derivarlo donde un profesional del área de la salud mental. Tú lo has dicho, el paciente no es consciente de lo que está viviendo o de lo que está pasando o de la razón por la cual no le funciona la dieta. Entonces es importante que seamos muy honestos en estos casos como profesionales y le digamos pues al paciente, mira, tú necesitas ayuda de un profesional que te ayude a ver, que te haga un buen examen mental, eh, y te diga qué puede estar pasando con tu aparato psíquico que está influyendo o se está viendo afectada el proceso que estás llevando con la alimentación. Entonces, uno, ¿qué recomendación es aceptarlo? Aceptar eso, buscar la ayuda necesaria, en estos casos es buscar un profesional especializado, hay terapeutas ya especializados en conducta alimentaria que apoyan mucho los procesos. Qué pena, Dianita, tenemos una pregunta. Dice, Sí, si quieres termina lo que nos estabas comentando y la leemos y la respondemos. ¿Sí? bueno, listo, entonces es importante pues, que la persona sea consciente Ok. que se busque el profesional de una manera consciente y adecuada, que sea el profesional competente, entre otras cosas.
no todos los que somos psicólogos sabemos de conducta alimentaria y no todos los que son médicos o son dietólogos, sí, manejan la parte de la nutrición, saben de psicología. Entonces, es importante que se busque y pues si definitivamente ya se buscó el profesional y se es consciente que hay un problema, pues transitemos por las emociones las veces que tengamos que transitar, cerremos esos ciclos para poder tener una mejor adherencia al tratamiento que estamos llevando. Ok, para que las personas entiendan un poco, me gustaría saber cuando ya entramos a manejar esta parte de las emociones del paciente, ¿qué recursos o qué métodos se utilizan? Porque el paciente cree que el psicólogo le va a dar la respuesta de todos sus problemas y le va a decir qué tiene que hacer. Y realmente sabemos que es un trabajo que el paciente hace a él mismo en su vida. Entonces, más o menos un ejemplo para que las personas tengan esa idea de que no es que llegan y el psicólogo ni los va a medicar ni les va a dar las soluciones a todos sus problemas. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, en estos casos es importante trabajar la reestructuración cognitiva. Se los explico y pues también te lo explico a ti, aunque sé que lo conoces. Nosotros venimos con una configuración de fábrica, por decirlo así. Las malas experiencias que nosotros tenemos en la vida modifican esa configuración y crean unas experiencias negativas, que son las famosas distorsiones cognitivas. ¿Sí? O sea, yo altero mi pensamiento y eso altera la conducta. Entonces, en estos casos se hace una reestructuración cognitiva, se sacan todas esas ideas y todos esos pensamientos irracionales comienzan a extraerse, se buscan estrategias como métodos de relajación para poder manejar un poco las emociones, se hacen cierres de ciclos, liberación de sentimientos, se confronta en algún momento al paciente para que él sea consciente de lo que está viviendo y para que acepte de alguna manera que necesita cerrar esos ciclos y no se aferre más a lo que no pudo darse o a lo que no se dio. Entonces, dime. Sí, que esa parte es súper interesante, como te digo, y es donde la parte de coaching en salud hace un poquito del trabajo. Realmente no hace todo el trabajo de psicología, pero sí usa algunos recursos de psicología para tratar de hacer entender al paciente de que necesita tomar acción y desarrollar una autonomía respecto a su pensamiento. No es como que la vaquita que va en el rebaño porque ya fue ese esquema mental el que aprendió desde chiquito y vas toda la vida con esos pensamientos tomando malas decisiones en cuanto a su salud, sino que hay que romper eso, hay que hacer al paciente consciente y después de que sea consciente, autónomo en sus decisiones, ¿sí? Claro. Bueno, Juan Carlos, vamos a responder esta preguntita que nos tiene Eliana JPP. Eliana, muchas gracias por estar aquí conectada. Eliana nos dice, ¿cómo inhibir la sensación de sentirse culpable cuando la persona come algo que sabe que no hace bien al cuerpo, como por ejemplo dulces o chocolates, Juan Carlos? Bueno, mira La que culpa, eso que la sensación de culpa. hoy leí algo muy interesante acerca de eso y puede sonar chistoso, pero la sensación de culpabilidad se produce mucho en las personas que tienen mucho, se cuidan mucho y que son deportistas, que tienen unos buenos hábitos alimenticios. Entonces, como existe un miedo a la báscula, existe un miedo a perder ese ritmo de vida, entonces, bueno, eso de alguna manera hace que se prevenga. Entonces, lo más importante en estos casos es tratar de tener autocontrol, manejar un poco ese autocontrol. Yo entiendo que hay maneras, hay momentos en los que nosotros pasamos por ansiedad y nos provoca un chocolate. Entonces, uno, manejar el autocontrol. Dos, siempre tratar de estar activo, ¿sí? Y saber, o sea, crear la conciencia, lo que hablábamos ahorita, crear la autoconciencia que si yo me como más de un chocolate al día, estoy incurriendo en un error. La culpabilidad siempre va a estar. Siempre que tú hagas algo que choca que choca contigo y con tus esquemas mentales y con tus rasgos de personalidad, va a aparecer culpabilidad. A no ser que definitivamente no tengas introspección y no seas consciente de lo que estás haciendo. Entonces siempre va a aparecer la culpabilidad. Eso es algo que nosotros no podemos evitar y no nos podemos quitar. Entonces, la mejor manera de poder inhibir esa sensación es manteniendo y regulando un poco el control. Eso es
el control inhibitorio, se habla de control inhibitorio a nivel del lóbulo frontal o toma de decisiones. Entonces, Sí. En dime. esa parte, en cuanto a alimentación, la culpa es un factor que a veces agrava un poquito los procesos de mejora Claro, de estilos de vida en una persona, de cambios en la alimentación. ¿Por qué? Porque el tema está más bien en el concepto que tiene la persona de lo que es comer sano. La persona cree claro. que comer sano es comer todo el tiempo vegetales, frutas, bajo en grasa, cero azúcar. Y un día se comió un chocolate, se comió un helado, se comió una hamburguesa y automáticamente entra en este sentimiento de culpa que muchas veces es tan profundo que puede hacer llevar al paciente una sensación de frustración y de decir, caray, no sirvo ni para esto. No puedo tener la disciplina, no puedo tener la constancia de mantenerme en un estilo de vida saludable. Entonces, el problema no es la culpa como tal. Por eso yo a veces les digo, libérense de la sensación de sentirse culpable, porque un estilo de vida sano no quiere decir que tú todos los días comas perfecto, no, es normal, estamos en una sociedad bombardeados por una cantidad de marketing donde el tema de las hamburguesas, de los helados, tú lo vas a ver en todas partes. Si algún Claro. día te comiste un helado, te comiste una hamburguesa, no ha pasado nada. Te la comiste, mañana regresas nuevamente a tu ritmo en el que vienes haciendo tus cambios en tu estilo de vida. ¿Cuándo es el problema real? Cuando tú todos los días comes hamburguesas o lo que venimos hablando, cuando tú utilizas la hamburguesa para gestionar una emoción. Ahí es donde está el problema real, porque es que cuando vamos a comer, no solamente debemos comer para saciar el estómago, debemos Claro. preguntarnos por qué estamos comiendo, qué emociones estamos tratando de gestionar con ese momento de comida. Sucede, por ejemplo, en las personas, eh, en algo tan sencillo, Juan Carlos, como tratar de relacionarse en un círculo social. Comen para ser aceptados en ese círculo social. Comen para relacionarse con esas personas. Entonces, yo estoy haciendo mis cambios en mi alimentación, estoy comiendo sano y salí el fin de semana con mis amigos y se jodió la vaina. ¿Sí o no? Porque todos ellos comen hamburguesa menos yo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde tenemos que tratar de entender qué estamos tratando de hacer con esa comida. Estoy tratando de sentirme aceptada, no es suficiente con que yo me acepte, como para yo decirles, uy, chévere, claro, yo los acompaño, ustedes comen hamburguesas, pero yo no, ¿cierto? Es ahí donde está el problema. Es el tema de las emociones y de las razones por las cuales yo estoy comiendo lo que estoy comiendo. Ahora, si esa parte emocional está bien, yo llevo un buen esquema de alimentación la mayor parte del tiempo. Por un día que me como una torta de chocolate, porque simplemente me la quiero comer, no pasa nada, ¿cierto? Por eso el Claro. tema de la mente es tan importante, por eso el tema de entrar a conectar los pensamientos y las emociones con las decisiones alimentarias es sumamente importante. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo creo que nadie más, Juan Carlos. Bueno, hay otra partecita que me gustaría que, no sé si de pronto conoces el tema, porque ya esta parte se menciona no tanto en los textos de psicología, sino más en los de nutrición, y es cómo ciertos alimentos generan ciertas emociones. Por ejemplo, se habla mucho de que la comida muerta es la comida alta en químicos, la comida que ya no tiene alimento fresco, por ejemplo, no es la verdura fresca, la fruta fresca, sino que es esa comida, por ejemplo, esa comida que ya es elaborada toda, Procesado. más, sí, principalmente de químicos procesada, la comida de microondas, la salchicha, bueno, este tipo de cosas, de alimentos, se relacionan mucho con generar emociones tipo tristeza, depresión, ansiedad, decaimiento, percepción negativa respecto a la vida, al futuro, frustración. ¿Qué conoce respecto a ese tema? Bueno, para mí realmente es nuevo, pero de alguna manera tiene mucho que ver y lo asocio mucho con pacientes que he visto que tienen una depresión, una ansiedad, pero no paran de comer. Y ojo, estamos hablando de que en una depresión hay una inhibición de todo lo que nos causa placer. ¿Sí me entiendes? O sea, para los que nos están viendo, la depresión es algo que de alguna manera baja todos los niveles
de sensaciones placenteras. Entonces son pacientes, lo asocio mucho con una paciente y unos pacientes que tengo un tipo de pacientes que son ansiosos, son depresivos, yo estoy deprimido, pero no dejan de comer. Entonces Así yo es. les, incluso en las pruebas diagnósticas arrojan depresión, pero tú te pones a ver y las conductas que llevan no concuerdan con lo que con lo que hay en la hoja. Sí, Así entonces es. lo asocio mucho con esa parte y ahora que tú lo dices me llama mucho la atención y yo, ok, hay que dejar de comer. Y es súper interesante porque de pronto las teorías que rondan en el momento respecto al tema es que el tema de que una persona coma en gran porcentaje comida muerta, ¿no? Es decir, no reciba alimentos de la naturaleza, está, está recibiendo pocas vitaminas y pocos micronutrientes que vienen en esa comida viva, que son muy importantes para la liberación de ciertas sustancias a nivel del cerebro. Entonces, como no está recibiendo esos nutrientes y su alimentación se basa de químicos, el cerebro a nivel químico también funciona mal. ¿Sí? Y como consecuencia la persona empieza a tener predominantemente pensamientos tipo tristeza, tipo ansiedad, tipo depresión, tipo frustración y con eso también una serie de reforzamientos en malas conductas alimentarias que forman un círculo vicioso en el que los alimentos generan emociones, digamos, negativas o depresivas y esas mismas emociones tristes generan malas decisiones alimentarias. Entonces, el paciente entra en este círculo vicioso que puede terminar en una enfermedad tipo síndrome metabólico, obesidad, diabetes y todo este tipo de enfermedades tiene. Entonces, por eso es tan importante que empecemos a consumir mayor cantidad de alimentos vivos, Bueno, porque recordemos que nosotros estamos conectados con la naturaleza, nuestro cerebro biológicamente depende de las cosas vivas que vienen de la naturaleza, se alimenta de eso. Y eso viene en los alimentos vivos, en los alimentos frescos, ¿sí? Ellos le dan a nuestro cuerpo químicamente lo que nuestro cuerpo necesita para poder funcionar bien, entre esos nuestro cerebro. Nuestro cerebro. Ahí háblanos de esa parte, Juan Carlos, de qué son las emociones en el cerebro, en qué se traducen en esas conexiones y liberaciones de sustancias químicas. ahora cuando nosotros tenemos una emoción se liberan, como tú lo has dicho, ciertas sustancias químicas, sea dopamina, sea serotonina, sea norepinefrina, adrenalina, ¿sí? Y ahora que tú lo estabas hablando, lo asocio y lo asociamos mucho con el consumo de sustancias psicoactivas. La química que produce consumir, o sea, listo, el consumir te causa una emoción, actúa sobre una estructura del cerebro que es la encargada de todo el placer, de todas las sensaciones placenteras, pero estás cambiando la química del cerebro, estás cambiando la química propia del cerebro, lo que genera otra conducta y genera la adicción. Por esto es que estos alimentos, de alguna manera, crean una cierta dependencia a Coca-Cola. Tú has visto personas adictas a la Coca-Cola. Yo, Así pues, es. consumía bastante Coca-Cola. Sí, sí, no, sí, hay que decirlo. Yo consumía mucha Coca-Cola con café. Me encantaba la Coca-Cola con café. Sí, entonces, ya claro, de alguna manera, consumir, tú lo has dicho, consumir ciertos alimentos cambia totalmente la química. No dejamos de experimentar la sensación de placer al consumirlas, porque estamos estimulando ciertas estructuras cerebrales, pero al mismo tiempo estamos cambiando todo el curso natural de todas estas sustancias y de todas estas conexiones o circuitos cerebrales que se ven implicados en la liberación y en la estabilización de los estados de ánimo o simple y sencillamente en el normal funcionamiento de nosotros a nivel conductual, Exactamente. social. Y mira que el tema es tan interesante que incluso muchos arriesgados en el tema se atreven a decir que esto a largo plazo puede incluso influir en, en la sensación de éxito de una persona respecto a su vida, en qué tan exitosa es esa persona en su vida. ¿Por qué? Porque estos alimentos, estas malas decisiones alimentarias generan estas emociones y estas emociones o percepción pesimista de la vida generan malas decisiones en la vida y como consecuencia esa suma de pequeñas malas decisiones terminan construyendo
alrededor Ah, tuyo una vida que tú no quieres y como consecuencia esa percepción de que no eres feliz, ¿cierto? Entonces, los alimentos vivos generan felicidad, los alimentos muertos generan una sensación de fracaso con tu vida. Entonces, miren lo importante que es la alimentación. La alimentación no es solamente quitarnos el hambre, la alimentación lo es todo, ¿sí? Y cambiar la alimentación implica no solamente que nos cuidemos en el sentido de que nos veamos delgados y bonitos, y no. La alimentación empieza en algo que yo aquí, pues como aprovechando el espacio, les voy a ir diciendo y de lo que vamos a hablar más adelante cuando hago el lanzamiento de mis productos web. Hay un ebook que yo escribí acerca de esto. ¿Dónde empieza la dieta? En las emociones. Así simplemente. Yo hay pacientes que les digo, lo lamento, no te puedo hacer el proceso porque tú tienes que ir primero a un psicólogo. Y hasta donde no, claro. hasta cuando no esté resuelto el problema de psicología del paciente, ese paciente no viene donde mí a resolver su problema de estilos de vida, a generar o aprender estilos de vida saludables. Entonces, en este ebook me enfoco mucho en tratar de enseñar a las personas cómo hacer ese detox mental, de pronto con ciertas recomendaciones, pero recuerden que esto nunca va a reemplazar una consulta por psicología. Siempre es bueno que ustedes cada cierto tiempo, así como van al médico cada cierto tiempo a hacerse un chequeo, ustedes vayan a un psicólogo a hacerse un chequeo, porque nadie en esta vida es súper poderoso como para saber gestionar totalmente y tener todos los recursos para enfrentar todas las situaciones en la vida, no. Y muchas veces nosotros liberamos esa falta de recursos y esa falta de gestión de nuestros problemas en cosas que no somos conscientes, como la alimentación. Y sin darnos cuenta, vamos generando problemas a nuestra salud que no nos salen ahora, salen en 5 años, salen en 10, ¿sí? Entonces es muy importante esta charla de hoy, Juan Carlos. Me encantó de verdad, yo creo que ya ahorita se nos corta la transmisión. Me encantó de verdad que Sí. me regalaras este espacio. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, quieren hacerle algún comentario al doctor Juan Carlos, porque sinceramente hay que aprovechar que él está aquí con nosotros para que nos conteste las dudas que ustedes tengan respecto a este punto. Bueno, no hay preguntas por el momento, igual si las tienen le pueden escribir a él a su Instagram. Él tiene la cuenta con la que está conectado ahorita, pero también tiene la cuenta de psicología. Juan Carlos, regálasela a las personas que están aquí. Sí, claro, mira, la cuenta de los servicios y como corporativa es la ps.psiconeuropsiquiatra. Ujú. Ahí también pues me pueden encontrar. Obviamente estamos con Doctor Alia también. Establecimos la alianza con Doctor Alia, que es una plataforma de posicionamiento de especialistas. También aparezco ahí como Juan Carlos Rojas, psicólogo. Entonces, También hace consultas online, ¿cierto? sí, claro, claro que sí. Nosotros estoy en ese proceso de hacer solamente teleconsultas en este momento por las condiciones en las que nos encontramos. Las hacemos a través de Doctoralia y pues Ujú. es una página muy confiable, se hace de una manera muy confiable y pues, obviamente todo es personalizado. Excelente. Bueno, entonces las personas interesadas ya saben que le pueden escribir al doctor Juan Carlos en caso de que necesiten cuestiones de psicología. eh, y como les digo, esto es algo que debemos hacer como si nos hiciéramos un chequeo médico cada cierto tiempo. Quiero aprovechar antes de irnos para recordarles que el 28, viernes 28 de agosto, voy a estar haciendo el lanzamiento de mi página web y de mi primer producto web que se llama Be Your Coach. Juan Carlos, estás invitadísimo, por supuesto. Ya se puede entrar. Eh, en este día voy a hacer una rifa de un producto digital que he desarrollado, aparte que son unos ebook, unas lecturas, ¿no? Son como unas guías cortas acerca de cómo el paciente puede iniciar este proceso de tratar de gestionar emocionalmente sus problemas que se están traduciendo en malas conductas alimentarias. Eh, es muy bonito, le he puesto todo el amor del mundo sin tratar de meterme ni en el campo de la nutricionista ni en el campo del psicólogo. He tratado de condensar ahí un material que sirva para que las personas precisamente acudan a ustedes.
¿ya? Para que las Claro. personas despierten conciencia de que necesitan ir a donde ustedes, antes de ir a preocuparse porque quiero estar delgado, ¿sí? Entonces, ese día voy a obsequiar a las personas que estén conectadas, vamos a hacer una rifa y todo, eh, para ver quién se gana este primer material. Y bueno, vamos a estar hablando también de todo lo que es coaching en estilos de vida, porque es otra cosa que las personas no saben de qué se trata el tema. Algunos creen que simplemente pues el coaching es aconsejar y decirte, uy, sí, come así, come así. No, el coaching es algo mucho más profundo. El coaching se trata de despertar conciencia, el coaching se trata de que te des cuenta y de que empieces a ser autónomo en tus decisiones, que no necesites estar pegada de una hoja de una dieta todos los meses para saber qué comer, que no necesites que otra persona te esté diciendo qué tienes que hacer para mejorar tu salud, tu alimentación. No, el coaching es de despertar independencia, Juan Carlos, en el paciente. Entonces, vamos a hablar de eso. Así que los espero de verdad de todo corazón ahí. Y bueno, gracias Me por el anotas, espacio. me Dime, anotas por Juan Carlos. favor en esa rifa. Por Me supuesto anotas. que sí. Claro que sí, por Muchas supuesto gracias, que sí. Yanita. Bueno, entonces un besito a todos. Juan Carlos, gracias por estar aquí. A Chaito. ti. Chao, cuídense mucho y gracias, Yanita. Un gusto estar Bueno, contigo. un Cuídate beso. mucho. Bye. Chao. Bueno.